Buenos días, queridos compañeros. Buenos días, doctora Marilú Elena Barreto Espinosa. Les saluda el alumno Alex Francisco Juárez Palacios y hoy voy a explicar, voy a exponer los métodos técnicos e instrumentos de psicología. Para ello les he preparado un bonito video, así que vamos a poner mucha atención. Bien, hemos observado un video muy bonito donde vemos a un joven pues que le gusta ayudar desinteresadamente, pero no recibe nada a cambio, ¿verdad? Él ayuda y no recibe ni un beneficio económico. Sin embargo, pues luego al ver que sus actos comienzan a dar fruto, la niña comienza a ir a la escuela, la señora ancianita que recibe su fruta, él le da un abrazo, él recibe emociones, ¿verdad? Y estas emociones también las podemos descubrir teniendo en cuenta técnicas e instrumentos de psicología, ¿verdad? Podemos ir averiguando, ir conociendo sobre el interior de una persona aplicando técnicas e instrumentos de psicología y es lo que lo que hoy vamos a escuchar y voy a exponer sobre estos métodos técnicos e instrumentos de la psicología. Tenemos el método observacional. Vamos a conocer el método observacional. ¿De qué se trata este método observacional? Es una técnica ya que consiste en observar atentamente al sujeto, a una persona, a un fenómeno o a un hecho, y tomar información y luego registrarla para posteriormente hacer el análisis.
También este método observacional tiene tipos de observación. Ya tiene 4 tipos de observación. Vamos a ir conociendo cada una de ellas. La primera es la directa, que es la acción de precisar directamente los hechos o fenómenos que vamos a analizar, que vamos a tratar. Luego tenemos la indirecta, ¿ya? Que consiste en tomar datos del sujeto a medida que los hechos se van suscitando, se van dando. Luego tenemos el tipo de observación sistemática, que es la observación ya estructurada, ya tiene una estructura, ya para el campo que vamos a estudiar, ya tiene una estructura en cómo voy a estudiar el lugar, los objetos, la conducta del sujeto o de la persona. Y por último tenemos el tipo de observación no sistemática. ¿De qué se trata este tipo de observación? Es aquella que se realiza sin previa estructura. Aquí no hay ni una estructura para la observación. Aquí observas las conductas, observas el grupo social, observas el lugar, el momento. Luego tenemos otro método extrospectivo. ¿De qué se trata este método? La extrospección, ¿ya? La realiza un observador ajeno y un objetivo. O sea, va a haber un agente, un observador, y vamos a observar a otra persona, su comportamiento, cómo es su conducta, si estas conductas son perceptibles, o sea, son observables. Mientras que tenemos el método introspectivo, que es un procedimiento mediante el cual un sujeto centra su atención en los propios contenidos o procesos mentales. En este caso, el método introspectivo, pues el sujeto va a reflexionar, va a decir con sus propias palabras cómo es su personalidad, cómo es su conducta, qué es lo que piensa. ¿Ya? Luego tenemos el método clínico. ¿Ya? Este método clínico es un método muy ordenado, que tiene un conjunto de técnicas comunes, ¿ya? Y que estas técnicas comunes pues le van a dar una información concreta y concisa del paciente o de la persona que vamos a evaluar, ¿ya? Luego tenemos el método científico, que ya muchos lo conocemos. El método científico, pues, es un procedimiento ordenado, metódicamente, ¿ya? Que tiene como comprobación la hipótesis. La hipótesis puede ser verdadera, puede ser falsa, ¿ya? Pero estos procedimientos quieren comprobar una hipótesis. Este método científico va de la mano con el método experimental. Y el método experimental pues es para comprobar la veracidad del enunciado hipotético. O sea, el método científico pues busca la comprobación de la hipótesis, mientras que el método experimental ya aplica lo experimental para ver si es verdadero o es falso, ¿verdad? Nosotros ya conocemos sobre los métodos experimentales y van desarrollándose y van de la mano estos dos métodos. Luego tenemos el método correlacional, los correlacionales. ¿De qué se trata este método? Este método no es un método experimental, ya, no es un método experimental. Este método, pues mide dos variables, ya mide dos variables y evalúa estadísticamente. Evalúa estadísticamente. Estos dos métodos, pues, aplica la psicometría. Dentro de los métodos correlacionales tenemos la psicometría, que ya se basa en un test, ¿ya? En un test estructurado, poniendo en relación unas normas, unos patrones bien definidos para ver el comportamiento de una persona. Y también tenemos el análisis factorial. ¿De qué se trata el análisis factorial? Ya son análisis algebraicos.
¿ya? De una serie de correlaciones, por lo que es aplicable al estudio de cualquier clase de datos susceptibles de ser expresado numéricamente. O sea, son test precisos que buscan datos precisos algebraicamente o estadísticamente. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas e instrumentos de psicología. La entrevista es una técnica muy importante dentro de la psicología. ¿Por qué? Porque permite obtener información relevante, ¿ya? Permite esa relación entre paciente y evaluador, ¿verdad? Entre paciente y psicólogo. Esta información, esta entrevista es muy importante porque podemos ahí conocer los problemas que tiene el paciente. Luego tenemos cuestionarios y pruebas psicológicas. La psicología utiliza mucho los test psicológicos y son importantes para conocer la personalidad del investigado. Ahora vamos a conocer tipos de pruebas psicológicas. El test de inteligencia, ya conocemos varios test de inteligencia, que evalúa la capacidad cognitiva del individuo o del grupo. Tenemos también el test de actitud. Evalúa la capacidad y habilidades de una persona. Luego tenemos el test de personalidad, que evalúa los rasgos de la personalidad y su comportamiento de un sujeto. Luego tenemos las pruebas objetivas, ¿ya? Que son instrumentos de medida elaborados rigurosamente que permiten evaluar conocimientos, capacidades, actitudes, rendimientos actitudinales e inteligencia. Y por último, tenemos las pruebas proyectivas. Su propósito es conocer la estructura y funcionamiento de las personas, además de descubrir emociones o conflictos internos. Bien, es toda esta exposición. Ojalá les haya gustado. Son temas importantes y muy bonitos. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga y los cuide siempre.